Mesa Política de Cabildo Abierto va a analizar este lunes su continuidad en la coalición de gobierno tras el diferendo producido por el pedido de renuncia a la ministra de Vivienda, Irene Moreira. El senador Guido Manini Ríos y algunos de sus principales allegados plantearon retirarse de la coalición, pero varios dirigentes, entre ellos la mayoría de los diputados, pidieron tomarse tiempo para analizar la situación. Sin embargo, este lunes el líder cabildante insistió en que romper la alianza multicolor es una posibilidad, ya que existe mucha molestia dentro de su partido. La eventual salida de Cabildo Abierto es un tema de preocupación entre dirigentes del oficialismo por su posible impacto en la gobernabilidad, ya que los cabildantes cuentan con la cantidad suficiente de senadores y diputados para bloquear cualquier iniciativa del gobierno. Sin embargo, se estima que en estas horas se podría lograr un acuerdo para mantener la alianza gubernamental de cara al fin del periodo de gobierno y de la futura elección nacional en 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información desde Montevideo con 17 grados a esta hora y en una jornada que según Inumet va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso y viento soplando del sector oeste entre 10 a 30 kilómetros por hora con una máxima de 18 grados. Charrúa entre Gaboto y Magallanes, atención, hay un corte allí, o en Minas y Rodó, entre Rodó y Guayabos hasta las 18 horas también por carga y descarga, o charrúa entre Gaboto y Magallanes. Ya lo dijimos, trabajo de hormigonado, atentos a esos puntos de la capital. Vemos ahora otros títulos que se están destacando a esta hora. La OCE analizará junto al Ministerio de Salud Pública un mecanismo para subsidiar el líquido elemento a personas de bajos recursos que padezcan hipertensión. El expresidente de OCE, Carlos Colache, cuestionó el abordaje de la crisis hídrica por parte del organismo y aseguró que el agua que está suministrando a la población no es potable. Comenzó el juicio oral por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en el Batallón de San José y las víctimas afirmaron que se trata de un proceso histórico. La ultraderecha chilena, liderada por el ex candidato presidencial José Antonio Kast, se impuso en las elecciones para elegir quiénes redactarán la nueva constitución del país. Decíamos en la portada, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo este lunes que hay un profundo malestar en su partido por la decisión del presidente de la República de pedirle la renuncia a la ministra de Vivienda, Irene Moreira. El líder cabildante insistió que con esta decisión se le están pasando cuentas a su partido por otros problemas y aseguró también que abandonar la alianza multicolor es una posibilidad cierta. Esta tarde el tema va a ser analizado por la Mesa Política de Cabildo Abierto. Realmente hay un profundo malestar en lo que entendemos ha sido una arbitrariedad, ha sido una injusticia, más que una arbitrariedad, una injusticia, porque se toma una medida con una ministra que se ajustó a los procedimientos vigentes en su cartera y que en definitiva esa medida que se toma tiene todo el olor de ser un pase de cuentas por otras situaciones que nada tienen que ver con la que finalmente detona. Hay un gran malestar por la forma en la cual esto se manejó. Pensamos que no es así que se trabaja si se quiere mantener una coalición. ¿Está sobre la mesa irse de la coalición de gobierno? Y bueno, es una de las opciones. ¿La que tiene más peso? No le quiero adelantar nada porque si yo le digo esta tiene más peso, ya se va a dar por entendido de que esa sería la idea y no quiero adelantar nada hasta no discutirlo en el seno de la mesa política. Y el ex ministro de Vivienda, Carlos Colache, dijo que la adjudicación directa que le costó el cargo a Irene Moreira fue un disparate asociado a viejas prácticas partidarias como el clientelismo. Colache, autor de la resolución citada por Moreira y el senador Guido Manini Ríos para justificar la entrega de la vivienda, aseguró que el uso que se le dio a esa disposición es totalmente opuesto al propósito.
Esa resolución fue en el marco de un convenio de la ONU, Naciones Unidas, con el Uruguay, donde cada uno de los ministerios colaboraba con un objetivo de reducir la pobreza extrema. Entonces el ministerio estableció un cupo para que en determinados planes de vivienda se reserven para personas de muy bajo poder adquisitivo, de extrema pobreza, con un aspecto de inclusión social para incorporarlos a esas viviendas. En este sentido, Colache definió la decisión tomada como un disparate que raya con el clientelismo político. Lo que hizo la señora Moreira es un disparate, ¿no? O sea, digamos, eso está para mí fuera de discusión, incluso no hace falta que yo argumente sobre la diferencia entre lo que hizo y esta resolución, porque el propio presidente de la República coincide con esto al tomar la resolución de pedirle la renuncia o, en definitiva, lo que quiere decir echarla. Así que, bueno, para mí es un acto de total arbitrariedad y ni siquiera entro a analizar que además sea miembro la persona que se le adjudica la vivienda del partido de la ministra. Eso, digamos, agrava completamente la situación porque entramos en un escenario de clientelismo que, bueno, que yo pensé que después de todos estos años ya no existía en el Uruguay. Y los 39 adjudicatarios del apartamento del edificio que está allí en Nueva York y allí se enteraron por la prensa que un cupo restante fue asignado sin sorteo. Molestó esta actitud, ya que aseguran que había varias personas que cumplían con los requisitos y que quedaron afuera. A su vez están reclamando al Ministerio de Vivienda que les entregue las llaves. La construcción de este edificio estaba prevista desde el gobierno anterior. En diálogo con M24, una de las personas adjudicatarias de una vivienda en el edificio aseguró que los vecinos sienten desazón porque no se les entregaron las llaves para residir. Aseguran que el edificio dio final de obra en 2021 y aún continúan esperando novedades. Según una carta enviada al ministerio, detallan que el sorteo de adjudicación se realizó el 27 de julio de 2022 y el 8 de febrero de 2023 se efectuó la reunión informativa en la cartera, donde se indicó como fecha de entrega de llaves a finales de marzo o principios de abril. Fue en 2016 que el ministerio presentó licitación pública para diseño y construcción de hasta 45 viviendas en el padrón ubicado en Nueva York y allí. El próximo jueves 11 de mayo las familias se reunirán con Jorge Cereta, director nacional de vivienda. Cambiamos de tema, vamos a hablar del agua, porque la vicepresidenta de OCE, Susana Montaner, aseguró que el organismo va a analizar junto al Ministerio de Salud Pública un mecanismo para subsidiar el líquido elemento a personas de bajos recursos que padezcan hipertensión. Entrevistada en FM del Sol, la jerarca dijo que como medida paliativa los usuarios podrían dejar de comprar una Coca-Cola y en su lugar comprar agua embotellada. Hay mucha gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprarse el agua, ¿me entendés? O sea que no es un tema que se pueda resolver de un día para el otro, pero sí estamos dispuestos a tomar alguna medida que en aquellos casos donde se ven estas patologías y haya un tema económico, evidentemente vamos a resolverlo. Una de las ideas que no hemos visto, pero que lo vamos seguramente a resolver, que sea a través del mismo médico tratante que lo disponga, ¿no? Porque nosotros no tenemos un registro. Tú no te olvides que lo que tenga que ver con la salud es del paciente, la ficha médica, y nosotros no podemos saber quiénes son los que están en esa situación. No tenemos ese dato, obviamente, claro. Y una situación económica, porque hay gente que sí está, pero que también, obviamente, que puede costearse hasta que esta situación, que es crítica y que se ha dado de emergencia, termine. Ahora, el expresidente de OCE entre los años 2010 y 2011, Carlos Colache, cuestionó el abordaje de la crisis hídrica por parte del organismo y aseguró que el agua que está suministrando OCE no es potable. Puso como ejemplo la recomendación de que las personas hipertensas no la consuman, pero advirtió que un porcentaje importante de quienes padecen esta enfermedad no tienen un diagnóstico. En febrero hubo anuncios donde se planteaba la necesidad de hacer un uso racional del agua, de tener mucho cuidado, y luego, por unas pocas lluvias que hubo en marzo, se dejó de escuchar cualquier mensaje a la población en ese sentido. Yo la semana pasada escuché a la vicepresidenta de OCE diciendo de que recién la semana pasada habían aprobado un incentivo económico a los funcionarios de OCE para que aceleren las reparaciones de las tuberías. La semana pasada. Entonces, eso es lo que me preocupa, sobre todo lo que fueron las medidas. Con respecto a lo que hay que hacer ahora, bueno,
por supuesto que lo fundamental es abastecer de agua a la población, que quede claro que el agua que estamos recibiendo no es agua potable y que tiene situaciones donde afecta a la salud de la población. Y se habla de los hipertensos, que se les recomienda no tomar agua de la canilla, y yo me pregunto, ¿y la cantidad de hipertensos que no están diagnosticados? Entonces, yo creo que tiene que haber unas decisiones que amparen estos riesgos tan graves, donde seguramente sería razonable indicar a la población que no beba agua de la canilla, y esto lo digo con un dolor en el alma, porque son años y años de prestigio de un organismo como OCE, dando la mejor calidad de agua. Vamos a ver ahora qué dicen los especialistas. En eso está trabajando nuestro compañero Federico Jurkovic. Buen mediodía, Federico. Adelante, bienvenido, por favor. Buen mediodía, Rosina. Exactamente, estamos aquí en el estacionamiento del Hospital de Clínica. Vamos a hablar con alguien que conoce mucho de esta temática, que ha estado haciendo algunos comentarios también por lo que es este aumento de la salinidad en el agua. Estamos hablando con el doctor Álvaro Nigelmeyer. Él es médico, profesor en la Facultad de la República, también ha sido presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Álvaro, gracias por estos minutos. ¿Cuál es un primer comentario, una primera aproximación a este tema que marca un aumento de la sal en el agua que consumimos? Bueno, primero que nada queríamos un poco bajar a tierra para que la gente sepa más o menos de qué estamos hablando. El aumento de la salinidad de 250 a 450 miligramos de sodio por litro implica más o menos consumir medio gramo más de sal por litro, el aumento, ¿no? Nosotros a la población general le recomendamos consumir unos 6 gramos de sodio, los hipertensos un poco menos, 3 o 4 gramos de sal, perdón, 6 gramos de sal o 4 gramos de sal. Y entonces este aumento hay que verlo en el contexto de que el agua no es lo que más sal tiene. Si bien lo ideal sería tener la salinidad al mínimo, en este contexto de déficit hídrico se podría asumir esta preocupación sin que todos los hipertensos, como dijo el Ministerio, tuvieran que comprar agua embotellada, lo cual serían cientos de miles de personas y realmente sería una preocupación muy importante para la economía de la gente. Los principales ingresos de sal son por los alimentos preparados, manufacturados, nuggets, hamburguesas, cosas que uno compra hechas, por agregar sal a la comida. Entonces ahí es donde está el principal aporte. En el agua y en los líquidos que ingerimos es menos del 10% del aporte. Esto lo aumenta un poco más, pero si controlamos más firmemente los alimentos con sodio, y reducimos eso, no va a haber gran problema. Hay una pequeña población que nadie habló, que son los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada o algunos con enfermedad renal. ¿Qué pasa con ellos? Y hay una pequeña población, pero que son pocos, que tienen sí una restricción muy importante de sodio. Y eso sí tendrían que tomar agua desmineralizada. Pero son muy pocos pacientes y no estamos hablando de todos los hipertensos del país. Doctor, ¿nota alguna preocupación por esto de cómo se comunica, qué se dice? Hay mucha población en Uruguay que tiene problemas de hipertensión. ¿Aumentan las consultas? ¿Se traslada esto a la clínica? La población del Uruguay que tiene hipertensión es el 30% de los mayores de 25 años. O sea, no todos conocidos, pero realmente un mensaje contradictorio puede generar un caos. El mensaje nuestro es que se puede tomar el agua, que sí hay que tratar de disminuir en todo lo que se puede el consumo de sal, que la medida sea transitoria, o sea, cuanto menos dure en el tiempo mejor, y que se controle más seguido la presión. Estábamos con el doctor y le agradecemos a Álvaro Nigelmeyer estos comentarios. Rosina, ustedes saben, va a haber un encuentro en estas horas desde el directorio de OCE con autoridad del Ministerio de Salud Pública, también de la Sociedad de Cardiología, para avanzar en este tema y en todo caso comunicar mejor los impactos que tienen para la población, Rosina. Muy bien, Federico, muchas gracias. Vamos a ir ahora con otros temas. Comenzó el juicio oral en la causa que investiga las torturas en el batallón de infantería de San José. Los militares retirados Rubens Francia y Francisco Macaluso pueden ser condenados por los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves. Las audiencias se van a extender hasta el próximo jueves.
El juicio investiga la detención en el año 1975 de 21 miembros de la Unión de Juventudes Comunistas que fueron trasladados al batallón de infantería número 6, privados de libertad durante 5 años y torturados. En el caso de las mujeres también fueron víctimas de abuso sexual. Exactamente podremos tener los testimonios de muchas de las personas que pasaron por el batallón y que fueron víctimas de las torturas, del secuestro y todo lo que sabemos que pasó a lo largo y ancho del país, también pasó en San José. Las edades de los compañeros eran de 18 y 24 años. Lo que estaban haciendo era pintando y repartiendo volantes. Esa fue su delito, digamos. Estuvieron presos en el batallón, sin condena, sin justicia obviamente, y siendo sometidos a tratos crueles, torturas en realidad, todos ellos, y bueno, sin ninguna forma de defensa, porque la justicia militar no era justicia. Por lo tanto, hoy estas personas van a asumir un juicio en el que tienen todas las garantías que no tuvieron sus compañeros. En el marco del mes de la memoria, la Intendencia de Montevideo y la organización Imágenes del Silencio acondicionaron las letras con el nombre de la ciudad que están allí en Quibón, con imágenes de los y las detenidas desaparecidas en nuestro país y de la Marcha del Silencio del 20 de mayo del 2022. La intervención fue inaugurada este domingo, 7 de mayo. Se va a mantener durante todo el mes acompañado desde lo simbólico el reclamo de verdad y justicia. Vamos ahora al otro móvil, hablamos de Eduardo Delgado. Buen mediodía. Eduardo, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Sí, Rosina, así es. Está reunida una delegación del Sindicato de Funcionarios Municipales de Montevideo, ADEOM, con representantes de la Intendencia. Esto es tras la agresión sufrida por un funcionario justamente municipal, un inspector de tránsito, en la madrugada de ayer domingo, horas antes apenas del inicio de la maratón de Montevideo. En los planteos que está realizando ADEOM a las autoridades de la Intendencia está justamente presente la necesidad de algunas medidas para garantizar la seguridad de los funcionarios, en especial de los inspectores de tránsito, que fundamentalmente pasan porque funcionen los sistemas de comunicación de estos empleados de la Intendencia. El funcionario que fue agredido en su auto el ayer domingo justamente sufrió golpes, daños a su vehículo y también un robo. Posteriormente realizó la denuncia ante la policía y fue atendido en el Banco de Seguros del Estado. Ripoll informó de que debido a la trascendencia, a la magnitud de la Maratón de Montevideo, a la cantidad de participantes y de funcionarios abocados a las tareas que implicaba, entre otras cosas, el cierre de decenas de calles en Montevideo, se decidió que justamente los inspectores de tránsito no paralizaran sus funciones tras la agresión a su compañero de tareas. Y también se acordó la realización justamente de esta reunión que se está llevando a cabo en este momento. La secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, adelantó hace unos minutos parte de los planteos que está realizando en este encuentro. Hay zonas de Montevideo que seguimos sin tener señal y no tenemos ese nuevo sistema que se planteó ya en noviembre del año pasado. Entonces, creo que esa es la mayor preocupación. Los compañeros necesitan estar comunicados en la tarea que están haciendo. Obviamente sabemos que no podemos tener un inspector y un policía. Nadie puede realizar una tarea acompañado por un policía y no es lo que debe de suceder tampoco, pero tampoco correr el riesgo que están teniendo en las calles, ¿no? O sea, los cortes para las carreras que son tan temprano en la mañana son en la madrugada y bueno, como cualquier persona le puede suceder un hecho de violencia como este. El tema es que están solos y si todavía están sin comunicación es muy complejo realizar esta tarea. Ayer, entendiendo que era un evento masivo, que necesitaba tener a los inspectores porque estaba medio Montevideo cortada, es que los compañeros retoman la tarea a pesar de tener al compañero agredido en el Banco de Seguros atendiéndose. Está claro que hay actividades que está muy difícil llevar adelante por el nivel de violencia que se está viviendo. Entonces,
Entonces, entendemos que tanto el sistema de comunicación como una mejor coordinación con el Ministerio del Interior es necesaria. No importa cuál sea el costo, necesitamos un sistema de comunicación que sea efectivo y en todo Montevideo. Hay varias excusas dadas por la Intendencia, que no hay proveedor, que el proveedor tuvo otras prioridades en otros organismos públicos porque era mayor cantidad de equipos de comunicación. El tema es que esto no está solucionado y para nosotros esta es la prioridad. Ripoll agregó que hay un incremento en la violencia que se refleja en ataques prácticamente todas las semanas a funcionarios municipales en las diferentes intendencias de todo el país. Respecto a este caso puntual, agregó que el funcionario hizo la denuncia policial y que ADEOM está a la espera justamente de novedades en la investigación por la agresión sufrida por este funcionario municipal. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a otros temas, muy tristes por cierto. Uruguay tiene la tasa de suicidios más alta de las Américas. Ante esto, la Universidad de la República va a pedir al Parlamento recursos para la creación de un plan de atención a la salud mental. Según el sociólogo Pablo Hein, el suicidio es un problema que la sociedad uruguaya no termina de asumir y se lo ubica como problema de salud mental en lugar de ser un problema de salud comunitario, dijo. El suicidio también es una violencia contra uno mismo y a veces también es una violencia contra los más cercanos. Eso también lo tenemos que reconocer. Los actos suicidas a veces no son contra uno mismo, si bien se ejecutan, son contra el grupo más cercano. Entonces eso también nos cuesta ver un poco, El grupo más cercano en un sentido muy amplio, No estamos hablando acá estrictamente de la familia, porque también los uruguayos tenemos esa idea de que ese problema individual o a lo sumo de la familia, que no lo ve. Este tema de las señales, este tema de algunas cosas que tenemos instaladas para sentirnos cómodos. Y es un tema complicado en Uruguay. Sobre todo también porque estamos manejando desde el punto de vista exclusivamente sanitario o de la salud mental, cuando otras sociedades han logrado desencapsular un poco. Según el especialista, Uruguay le está errando en el tema del suicidio y los planes sanitarios siguen repitiendo los errores de los anteriores y no reducen la tasa de suicidios. Las víctimas que se llaman supervivientes del suicidio en Uruguay es un flagelo bastante importante. Estamos hablando de la década de los 90 hasta ahora, calculamos unos 14.000 suicidios, si lo multiplicamos por 7, por 8 o por 10, imagínate cuántos dolientes hay. Para 2024 se está planificando una campaña de prevención poniendo en foco en los supervivientes, es decir, familiares y allegados de personas que se suicidaron. La iniciativa se realiza en coordinación con el Grupo de Comprensión y Prevención del Suicidio, el Centro de Fotografía de Montevideo, la Organización de Familiares Resistiré y CALM de Reino Unido. La directora de UTE por el Frente Amplio propone que se restituya la tarifa básica de consumo para jubilados y pensionistas de menores ingresos y estudiantes de UTU y universidades públicas que perciben la beca. Según Fernanda Cardona, la eliminación de este plan, que había funcionado durante 8 años, afectó a más de 130.000 hogares. Una tarifa muy beneficiosa, la gente que nos está escuchando seguramente la que la tiene en su hogar todavía, que porque no ha cambiado las condiciones, o la que la perdió. Al año pasado iban más de 130.000 hogares que la habían perdido. Bueno, vieron duplicado en muchos de sus casos o triplicado lo que pagaban de consumo de energía por haber perdido la tarifa básica. Venimos desde hace más de un año peleando por esa tarifa, por reincorporarla al pliego tarifario. No fue tampoco acompañado por el directorio oficialista. Lo que planteamos es que por lo menos sea aplicada a jubilados que tienen los menores ingresos, hasta 3 BPC, y a estudiantes de UDELAR, de UTEC y de UTU que tengan becas de estudio, porque entendemos que esos hogares tienen que volver a reincorporar este beneficio. La directora de UTE también dijo que tiene reparos y hay preocupación con la nueva tarifa que ofrece el ente, que establece un sistema de cuota fija según el promedio del consumo en los últimos 12 meses. La gente en realidad se le va a cobrar una cifra única, pero en realidad no es que se le esté perdonando lo que realmente está consumiendo, y eso va a requerir que UTE tenga una comunicación muy detallada con cualquiera de nosotros. Nos pasa a cualquiera de nuestra casa. Yo estoy pagando por 1.000 pesos, pero tal vez estoy consumiendo por 2.000. Esos 1.000 que no me están cobrando ahora, en algún momento UTE va a sacar la cuenta y lo va a cobrar. Si es de menos, se devolverá, eso se nos aseguró. El problema es si es de más, porque ahí se va a acumular una deuda que después va a acumularse con el consumo corriente el año que viene y por lo tanto la factura que en realidad se presenta como sin sorpresas, podría ser con sorpresas.
Este sábado se realizó la beatificación de Jacinto Vera, el primer obispo de Montevideo, en el Estadio Centenario. Casi 20.000 personas se congregaron allí en el estadio, donde se realizó además una previa con espectáculos artísticos. La celebración organizada por la Iglesia Católica de Montevideo fue presidida por el arzobispo metropolitano de Brasilia, cardenal Paulo César Costa. En mayo de 2015, el Papa Francisco aprobó el decreto con el que se reconocieron las virtudes heroicas de Jacinto Vera. 2 años y 7 meses después aprobó un milagro que habilitó dicha beatificación. Este fue la curación de una niña de 14 años quien sufrió una grave infección tras una operación. Jacinto Vera nació el 3 de julio de 1813 en un barco en el Océano Atlántico frente a las costas de Brasil, cuando su familia se dirigía a Uruguay desde las Islas Canarias. De joven trabajó en el campo con los suyos en Maldonado y en Toledo. Descubrió su vocación a los 19 años. Fue párroco de la villa de Guadalupe de Canelones durante 17 años y vicario apostólico del Uruguay. Fue consagrado obispo de Montevideo en 1865. Participó del Concilio Vaticano I en 1870. A la ceremonia concurrieron destacadas figuras políticas como el presidente Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta Beatriz Argimón, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado y el expresidente José Mujica, entre otros. El beato es declarado santo cuando se verifica un segundo milagro ocurrido después del anuncio de su beatificación. Antes de ir a las pausas les contamos una información de último momento. Laura Raffo acaba de anunciar que presentó en el directorio del Partido Nacional hace algunos minutos una nota donde informa que no va a participar en las elecciones departamentales del 2025, sin embargo dice que está conformando un equipo para así hacerlo de cara a las elecciones nacionales. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 17 grados a esta hora en Montevideo. Y unas 4.500 personas participaron de la 8ª edición de la Maratón de Montevideo, que recorrió 26 barrios de la capital y fue transmitida en vivo por TV Ciudad. En esta edición además participaron más de 600 extranjeros y 30 personas con discapacidad. La competencia incluyó 3 categorías: 10 kilómetros, la media maratón de 21 y la maratón de 42 kilómetros en un circuito certificado por la World Athletics. Los ganadores de la prueba principal fueron Roberto Umpierres en la rama masculina y Natalie Bengoa en la femenina. Umpierres ganó con un tiempo de 2 horas 24 minutos y 15 segundos, mientras que Bengoa corrió los 42 kilómetros en 3 horas, 1 minuto y 52 segundos. Los dos ganaron la posibilidad de participar en la maratón de Caracas. En la rama masculina, el segundo lugar fue para el argentino Luis Molina y el tercero para Richard Sosa. Entre las mujeres fue segunda Camila Fiandra de la Sopa y tercera Andrea Pereira. En la media maratón de 21K los ganadores fueron Martín Cuestas y Clarís Bermúdez, mientras que en la 10K ganaron Andrés Ernesto Zamora y Andreina Payas Vigliso. En la maratón sobre 42 kilómetros también hubo otros ganadores. En la categoría handball masculino ganó Gustavo Sánchez con un tiempo de 2 horas 32 minutos y 43 segundos. En la categoría silla de ruedas triunfó Eduardo Dutra con un tiempo de 2 horas 8 minutos y 50 segundos. Y en la categoría femenina no vidente, la ganadora fue Laura Paipó al terminar el recorrido en 2 horas 48 minutos y 14 segundos. La ultraderecha chilena, liderada por el ex candidato presidencial José Antonio Kast, se impuso en las elecciones de este domingo para elegir quiénes van a redactar la nueva constitución del país, con más de 35% de los votos. El líder del Partido Republicano, que se manifestó a favor de mantener la criticada Carta Magna proclamada durante la dictadura de Augusto Pinochet, sostuvo que hoy es el primer día de un futuro mejor y de un nuevo comienzo para Chile, afirmando que el país ha derrotado a un gobierno fallido. En segundo lugar, con cerca del 28% de los votos, quedó la lista Unidad para Chile, de la que hacen parte los partidos de gobierno, el Frente Amplio del presidente Gabriel Boric, el Partido Comunista y el Partido Socialista, mientras que la derecha tradicional
Nacional quedó en el tercer puesto, quedándose con más del 21% en una coalición donde están los partidos UDI y Renovación Nacional, liderada por el exmandatario Sebastián Piñera. Según las estimaciones, el Partido Republicano podría ocupar 20 de los escaños y tendría así el derecho de veto, por lo que se trata de un cambio de fuerzas políticas con respecto al proceso anterior, ya que en la Asamblea Constitucional encargada del primer texto, las fuerzas de la izquierda podían pasar puntos sin necesidad de contar con la aprobación de la derecha. Esta vez el oficialismo tendrá un escenario adverso. En este marco, el presidente Gabriel Boric alentó al diálogo, destacando que el proceso anterior fracasó porque no supieron escucharse entre quienes pensaban distinto, e invitó al Partido Republicano a no cometer el mismo error. Chile acordó cambiar su constitución como una forma de aplacar las protestas sociales que emergieron en octubre de 2019 en contra de la desigualdad social, pero el texto anterior, redactado por la Asamblea Constitucional dominada por miembros de la izquierda e independientes, fue rechazado por un 62% de los votos en un plebiscito en septiembre de 2022. Nos vamos, los esperamos a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.